Gracias, buenas tardes, gracias por su tiempo, doctora Sonia Morán Rodríguez, y a los asistentes virtuales que nos acompañan en este día viernes 13 de diciembre 2024, 18 horas 6 minutos. Y me permito dar lectura a la semblanza de la doctora Sonia Morán Rodríguez, quien es licenciada en arquitectura por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en tecnología de la arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la misma universidad, pero en el Instituto de Geofísica, obtuvo el grado de doctora en Ciencias de la Tierra en el área de riesgos por fenómenos naturales. En el Instituto de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos en la Universidad de Granada, España, realizó una estancia de investigación con el tema mitigación del riesgo sísmico en instalaciones hospitalarias, estudio de caso comparativo México-España. Actualmente es investigadora invitada por CONACYT, ahora ya con H, ya con el cambio de humanismo, en el Instituto de Ecología INECOL en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y desarrolla temas referentes a factores de vulnerabilidad social y ambiental, así como estudios socioambientales. Avalada por Cruz Roja Mexicana, es técnico en urgencias médicas, nivel básico e intermedio, instructor nacional de primeros auxilios y manejo de la emergencia, especialista en técnicas de rescate y operaciones especiales. Es también evaluadora nacional del programa Hospital Seguro, autora en diversas publicaciones científicas nacionales e internacionales. Ha realizado divulgación de la ciencia en diversas conferencias y escritos en los siguientes países: México, Luxemburgo, Suiza, Turquía, Inglaterra, China y Estados Unidos. Su área de especialidad es la determinación del riesgo ante peligros naturales y la identificación de la vulnerabilidad en las sociedades y los ambientes construidos, así también la conservación del patrimonio edificado ante el paso de ondas sísmicas, la arquitectura sustentable y la interacción sociedad, ecosistemas y aspectos de seguridad y emergencias en la infraestructura construida. Resulta digno de destacar que nos conocimos hace 2 años en el 35 simposio, el primer simposio con motivo internacional, con motivo del 35 aniversario de la Declaratoria de Puebla como Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad, donde precisamente la doctora Sonia Morán Rodríguez impartió una ponencia en torno a cuestiones sísmicas, afectaciones en templos, haciendas, tanto en México como en Puebla. En Puebla fueron dañados 621 inmuebles y recordamos con alto agrado su ponencia impartida el 9 de diciembre de 2022 en la Casa del Libro Gilberto Bosque Saldívar de nuestra máxima casa de estudios. Cedo ahora el uso de la voz a la doctora Sonia Morán Rodríguez, quien dará eh, inicio a su ponencia titulada Factores ambientales, importancia en construcciones sustentables ante el daño en ecosistemas. Adelante, doctora Sonia Morán Rodríguez, le escuchamos, muy amable. Bueno, pues muchas gracias Ernesto y Opción Ciudadana por la invitación que nos has hecho amablemente. Muchas gracias al auditorio que se brinda el espacio en este viernes. Bueno, aquí en Jalapa está más fresco, yo vivo aquí en Jalapa, pero en Puebla supongo que también. Entonces les agradezco mucho el darse la oportunidad, el darme la oportunidad de transmitirles mis conocimientos y bueno, pues espero que les sea agradable la presentación, que nos llevemos algo para poder aplicar. Para mí la arquitectura es algo que todos vivimos. Todas las áreas profesionales son muy importantes porque hacemos una transdisciplina. Todos, ¿no? Unidos hacemos mucho más cosas y de eso se trata hoy en día, hacer una transdisciplina para poder hacer una gestión del conocimiento
para brindar un producto, una aportación. Entonces, para mí, sean o no arquitectos, creo que todos vivimos en la arquitectura y la arquitectura es parte de nuestro pasado, presente y futuro, ¿no? Porque todos vivimos en un espacio arquitectónico. Entonces, eso es innegable. Entonces, bueno, vamos a empezar y muchas gracias. Les voy a pedir, por favor, que escuchen la presentación. Si tienen alguna duda o algún comentario, que lo anoten para que no se les vaya a olvidar. Y al final de la presentación los vamos solventando, ¿vale? Para que no interrumpamos y llevemos una secuencia de lo que vamos a hacer. Bueno, ahorita les compartí mi pantalla, que ya lo habíamos ensayado. Y creo que ahí la pueden ver. Y bueno, pues vamos a empezar. Ahí tienen ustedes mi correo electrónico para cualquiera que guste mis datos o quiera ponerse en contacto directamente conmigo para cualquier cosa, pues ahí estamos. Como lo dijo Ernesto, yo pertenezco, actualmente estoy haciendo una estancia de investigación en el Instituto de Ecología de Jalapa. Para quienes no lo conozcan, es un centro de estudios CONACYT. Entonces, hacemos investigación referente a todas las cuestiones ecosistémicas, pero también en la parte de, precisamente yo pertenezco a la red de ambiente y sustentabilidad, que se trata de evaluar, hacer un análisis de los factores que la sociedad genera sobre los ecosistemas. Entonces, a mí, bueno, pues es por demás que este tema me parece muy, muy interesante en muchos sentidos, porque pues todos formamos parte de una sociedad como individuos, como personas. Entonces, es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Mi ponencia empieza llamándose factores. ¿Cuáles son los factores que inciden en los ecosistemas o cuál es su importancia, ¿no? Bueno, vamos a ver que los factores son todos, son los elementos o condiciones y situaciones presentes que convergen en nuestro planeta y toda la infraestructura que nosotros construimos. Esto genera una interacción con los seres vivos y los factores abióticos y bióticos. Como podemos ver en esta diapositiva, en la imagen que yo les puse, tenemos el planeta, sus ecosistemas, y como sabremos, bueno, pues tenemos un proceso de evolución donde casi, casi al final, para quienes han visto la película de Cosmos, apareció el ser humano. Entonces, al aparecer el ser humano, genera infraestructura y mientras mayor es nuestra tecnología, nuestro alcance, mayor infraestructura generamos. El problema es la forma en que la estamos generando. Antes no nos preocupábamos tanto por el daño a los ecosistemas. De cierta manera no había tanta población, no había tanta industrialización y por ende, pues la necesidad de vivienda, ciudades, no era tan alta y no generábamos grados de contaminación tan altos. También cabe recordar, a mí me gusta mucho ver el pasado para poder entender mi presente. Y éramos mucho más sostenibles, es la palabra correcta. Vamos a ver los términos más adelante. ¿Por qué? Porque no generábamos tanto plástico, ¿no? No generábamos tanto esa necesidad de tener que andar una botella o esa botella no ser reciclada, ¿no? Entonces me tomo el líquido que tiene, pero la botella, ¿qué pasa? Ya genero una basura. Y si mi basura no la separo, pues esa basura no va a un centro de reciclado, sino se acumula y va a centros de basura que por desgracia, en México estamos en pañales en sistemas de reciclado y separación de basura. Entonces, estamos generando contaminación. Creo que desde ahí empieza en una percepción de lo que cada quien decide hacer o decide tomar. Bueno, vamos a avanzar y vamos a ver, tenemos factores. Los factores ambientales son bióticos y abióticos. Abióticos son todos aquellos que se generan porque nuestro planeta está vivo. Así como nosotros, mucha gente de los abióticos dice, son cosas que no están vivas, a veces para los ambientalistas o gente dedicada a la ecología. Pues estos factores que ustedes están viendo en pantalla se generan porque tenemos un planeta vivo, ¿no? Para todos los que estudiamos geofísica, física, química, pues sabemos que eso es lo que acontece. Entonces lo tenemos dividido, aquí se los hice como la forma más comprensible de poder verlos, por ejemplo, factores climáticos. Son la temperatura, las precipitaciones pluviales, la radiación solar, la humedad y patrones del viento. Esto es muy importante tomarlo en cuenta en la arquitectura. Cuando nosotros construimos algo, sea una casa, sea una empresa, y aunque no lo construyamos, para aquellos que no son arquitectos, ingenieros o se dedican a la construcción, yo pensaría cuando habitamos un espacio. También como usuarios tenemos la responsabilidad
Cuando nosotros vamos a pagar una construcción de una casa o vamos a comprar una vivienda o vamos a adquirir un departamento en un edificio, vamos a elegir una ciudad para vivir, debemos tomar en cuenta estos veces, vaya, no nos pasan ni por la cabeza. Lo que más nos importa es cuánto cuesta, cuántos metros cuadrados tiene y cómo lo voy a pagar. Pero no tomamos en cuenta ciertas condiciones que sí son importantes, como el clima. Otra cosa importante a tomar es los factores geológicos. Cuando nosotros vamos a construir algo, el tipo de suelo en el que estamos. Esto, como tú bien lo habías mencionado anteriormente, Ernesto, importa porque la mayoría del territorio mexicano es un territorio sísmico. Entonces, si yo voy a plantar mi casa, tengo que ver sobre qué estoy plantando mi casa, qué tipo de suelo, qué características geológicas, químicas, topográficas tiene ese suelo, porque eso va a ser vulnerable a la construcción. Y de lo que dependa la construcción es como un ente viviente en el que interactúan varias cosas y ese ente viviente, así como la Tierra tiene injerencia en lo que pasa en nuestra vida, nuestras construcciones también. ¿Por qué? Porque si yo no me fijo en qué tipo de suelo estoy y tengo una construcción que cada rato le están saliendo grietas, por ejemplo, pues puede ser que estoy en un suelo blando que tiene asentamientos y yo estoy pensando que está mal construida. Tal vez no está mal construida mi vivienda. Lo que pasa es que tiene asentamientos y no supieron realmente dar una solución al problema adecuado y por eso es que tengo grietas con frecuencia, ¿no? O puede ser hundimientos. ¿Qué tan riesgoso o qué poco riesgoso es? Pues tengo que hacer un estudio de evaluación del riesgo, ¿no? O los daños que puede obtener. Pero por eso es importante tomar en cuenta este tipo de cosas. Cuando compramos una casa también, ver qué tipo de suelo tiene mi vivienda. Y bueno, en el caso que nos encontremos en una plaza, en un hotel, cuando vamos de vacaciones, pues es importante saber ese tipo de cosas porque los sismos sabemos que nunca avisan. Los huracanes, si bien hoy en la actualidad es el fenómeno más predecible que hay porque tenemos cantidad enorme de satélites que nos muestran imágenes satelitales de la Tierra y a través de estas imágenes podemos determinar los huracanes, por ejemplo, conocer sus tiempos, sus trayectorias y eso nos ayuda a prevenir, pero el suelo no. Entonces, sí son factores importantes a tomar en cuenta en las construcciones, desde que compramos un terreno o donde vamos a estar. Los factores hidrológicos. Es muy importante, en este caso, enfocado a la construcción, la disponibilidad del agua. Muchas veces compramos una vivienda o nos vamos a vivir, a rentar a donde sea y no tenemos la curiosidad de preguntar, oiga, ¿y qué tanto falta el agua? ¿No? Por ejemplo, aquí en Jalapa tenemos mucho ese problema porque el agua de Jalapa, a pesar de que tenemos mucha precipitación pluvial, no tenemos colectores, no tenemos un sistema que resuelva realmente la capacidad, la demanda de uso de agua que hay actualmente para la infraestructura construida, para la industria. Gran cantidad del agua que se ocupa en Jalapa se trae de Puebla. Y en Puebla también sabemos que tenemos colonias que no tienen agua. Entonces, es importante preguntarlo porque si yo soy una persona que vive sola, por ejemplo, digo, bueno, pues tal vez no ocupo mucha agua, pero si en mi casa vive una familia de 8 personas, bueno, mi demanda del uso hídrico es mayor. Y si no tengo ese aspecto que no se me ocurrió pensar en la casa donde vivo o cómo lo voy a resolver, pues me va a generar un conflicto. Entonces, se dan cuenta cómo realmente muchas veces no hemos tomado en cuenta estos factores que son ambientales, precisamente referidos a la arquitectura. Ahora bien, si aquí hay arquitectos o ingenieros, pues son cosas que debemos tomar en cuenta para construir, son indispensables. Los factores químicos, las concentraciones de oxígeno, el pH del suelo, la cantidad de contaminantes químicos a la que se encuentran expuestas las construcciones. Es importante saber esto. Por ejemplo, las personas que viven en la Ciudad de México. Muchas veces, si tú eres una persona que tiende a tener alergias o tienes problemas en los ojos, pues no te puedes exponer a grados de contaminación tan altos en la cuestión de la atmósfera, en el aire. Entonces tienes que ver, bueno, pues si yo soy propenso a esto, pues no me conviene irme a vivir a México, ¿no? Tengo que buscar una ciudad con un grado de contaminación menor. Por ejemplo, aquí en Jalapa, si tú eres propenso a tener muchas alergias, pues aquí es un mundo de las bacterias porque vivimos en la humedad. Entonces, la gente que tiene que vivir, que vive aquí o que vive aquí ya sea por cuestiones de trabajo, por cuestiones de elección, de que quiere una ciudad un poco menos poblada, con más verde en sus ambientes,
Entonces, bueno, pero si soy alérgico, ¿cómo lo puedo contrarrestar? Bueno, pues me busco un sistema constructivo en mi vivienda o veo la forma de reducir ese factor que potencializa mi malestar en las cuestiones de salud. Es muy importante tomar en cuenta esto porque la arquitectura tiene incidencia no solo en los daños a los ecosistemas, sino también daños a la salud humana. Entonces, depende el tipo de materiales que nosotros estamos utilizando, es también cómo podemos reducir ciertos daños a la salud. Y muchas veces, por ejemplo, hasta factores psicológicos. Hay estudios maravillosos acerca de la arquitectura, del color en la arquitectura, ¿no? Porque un hospital es verde, porque el verde te refleja paz, tranquilidad, ¿no? Sí, pero no queremos que el IMSS sea todo verde, porque entonces nos entristece. Hay que ponerle un poco de amarillo si son áreas infantiles, por ejemplo. Las habitaciones deben tener colores cálidos porque ya te retiras en ese espacio a descansar. Entonces, todo tiene que ver un porqué dependiendo de nuestra función. Bueno, el otro factor que tenemos son factores físicos. Tenemos la presión atmosférica, la altitud, las corrientes marinas y la radiación solar hoy en día, que es importante. Ok, ya vimos los factores abióticos. Ahora vamos a ver los bióticos. Estos son aquellos que tienen vida, usualmente referido a la flora y la fauna, las cosas que tenemos vida en este planeta, incluidos los seres humanos. Esto tiene que ver con sus formas de vida y sus relaciones. Estos se dividen en intraespecíficas y interespecíficas y se clasifican, por ejemplo, aquí vamos a empezar como un individuo, el ser humano como individuo o un animal, una especie por individuo, ¿no? Que es un organismo unitario, estructural y fisiológicamente independiente. Después venimos a lo que es una población, que este concepto hace referencia a la agrupación de individuos de una misma especie. Aquí vamos congregándonos, ¿no? Ya nosotros, por ejemplo, como poblaciones, como sociedades. Y una comunidad o biocenosis es el conjunto de distintas poblaciones y por lo tanto de distintos grupos o especies que habitan en un mismo lugar y territorio. Aquí vamos ya haciendo como un escalonamiento, ¿no? De qué está influyendo en nuestra vida diaria, que son las condiciones o los factores ambientales, y nosotros como seres vivos, nosotros como individuos en interacción con otros seres vivos. Bueno, todos conocemos esto que se llama cambio climático, ¿no? O al menos en su mayoría. El cambio climático es una exacerbación de los fenómenos que pasan en la Tierra. Hoy en día vemos todos que hace más calor, que el tiempo de seca dura mucho más, que la cantidad de huracanes es mayor o con mayor frecuencia y la intensidad que estos tienen es mayor. ¿Cómo contribuimos cada ser humano al cambio climático? Tal vez dicen, no, Sonia, pero pues yo no contribuyo, yo soy muy ecologista, ¿no? Pues vamos a ver cómo es que nosotros generamos esto. Es importante, por ejemplo, aquí observamos la producción de gases de efecto invernadero de los gases más contaminantes o que tienen mayor proporción en el efecto invernadero es el dióxido de carbono. Aquí podemos observar, por ejemplo, quiénes lo están generando, ¿no? El mayor porcentaje se lo lleva la energía, de ahí la industria, el transporte. Pero, por ejemplo, los edificios, toda la infraestructura construida, tenemos el 6%. Todos nos transportamos en vehículo, en sistema de transporte público. Entonces, si ya le vamos sumando a lo que le llamamos huella ecológica por cada persona, pues todos nos hacemos partícipes en esta generación de gases efecto invernadero. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que nosotros o a qué voy con esta diapositiva? A que nos vayamos dando cuenta de cómo generamos una huella ecológica nosotros como seres humanos. ¿Qué podemos hacer? Elegir acciones que puedan reducirla. Es sumamente importante. Porque si bien podemos, por ejemplo, como en la actualidad pasa, ¿no? Muchos estamos como esperando que otros nos resuelvan, ¿no? Diciendo, por ejemplo, en la industria de la construcción, el cliente, yo como arquitecta, quiero vender o propiciar el uso de la arquitectura sustentable. Sí, pero si mi cliente no tiene conocimiento o no tiene interés sobre la arquitectura sustentable, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que vamos a chocar, ¿no? Y ni es su responsabilidad, ni es la mía.
que es una responsabilidad de todos, ¿no? De mí, de brindarle el conocimiento adecuado para que él tome una decisión y de él también informarse, de decir, bueno, si es un tema que no conozco, voy a ver cómo lo puedo conocer, porque es algo que nos importa a todos. No podemos hacer caso omiso de esto, de decir, no, yo no genero huella ecológica. O sea, yo mi casa no la compré, la rento. Bueno, ¿y qué haces con tu basura? ¿Y qué tipo de casa estás rentando? Y al menos preguntaste si separan el agua o no la separan, si tienes captación de agua pluvial. ¿Eso te importó al rentar una casa? No. Muchos vivimos ya en una vivienda y digamos que lo que más podemos incidir es en decir, bueno, ¿cómo puedo mejorar mi vivienda o qué acciones puedo yo hacer para reducir esa huella de carbono que estamos dejando? ¿Por qué les puse estas gráficas? Estos son parte de los gases del efecto invernadero. Porque la mayoría de las mayores proporciones, por ejemplo, los procesos industriales, pues todos consumimos cosas industriales, ¿no? Desde una botella porque la necesitamos, la ropa. Por ejemplo, aquí podemos ver esta parte de los azules. Son cosas que se ocupan en las residencias, en la industria, en las plazas comerciales, en toda la infraestructura que nosotros tenemos construido. ¿Cómo podemos ir bajando esto? A través de tener una arquitectura sostenible. Otro gas que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, es este, ¿no? La eliminación de residuos sólidos. Es importante que en nuestras casas nos hagamos conscientes de cómo eliminamos los residuos. Yo voy a recordar una frase de mi santa madre, ¿no? Que me decía, una casa limpia no es la que mucho se limpia, sino la que poco se ensucia. Es lo mismo con la basura. Si tú generas demasiada basura, pues te tienes que hacer responsable de tu basura y separar. Es muy importante que en la casa, si bien una vivienda, una infraestructura construida genera un grado de contaminación, poder reducirlo a lo mínimo. ¿Cómo lo hago? Pues con los suplementos que nosotros requerimos, ¿no? Decir, bueno, tengo que tener llaves ahorradoras de agua, sí ser consciente que una ducha debe de ser 5 minutos, el no consumir tanto plástico. Si consumo plásticos porque es mi necesidad, porque es mi cultura, bueno, pues hacer un reciclado de los plásticos y llevarlos a un centro de reciclado, ¿no? Algunas partes, creo que en Puebla, hace años pusieron el que se separa la basura, al menos en orgánica e inorgánica. Pero la otra gran separación es los inorgánicos, cómo debemos de separarlos. Y de nada sirve que la gente la separe si a final de cuentas al basurero va a dar toda igual. Entonces de ahí empezamos a hacer acciones. Pero si tú la sacas separada, al menos permites que el recolector, las personas que están pepenando, se la puedan llevar y ellos sí se encargan de llevarlas a centros de reciclado. ¿Por qué? Porque las venden. Entonces obtienen una ganancia económica ante lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es la importancia de estas gráficas? Que nosotros veamos los gases de efecto invernadero en los que nos estamos haciendo partícipes dentro de una vivienda, dentro de una industria, dentro de una plaza comercial, en toda la industria construida. Aquí esta me parece muy interesante y la vamos a retomar después. Vean ustedes qué gran porcentaje de este gas que se ocupa en la refrigeración y el aire acondicionado. Hoy en día en muchos lugares, ay, perdón, no sé quién anda haciendo travesuras por ahí, pero bueno, ok, el caso es esto, que nosotros debemos de reducir, o sea, para tener una zona de confort y vamos a empezar con las cuestiones económicas, hay personas que pueden pagar la calefacción porque también te genera un uso eléctrico. Entonces, hoy en día la electricidad, pues un costo, ¿no? Entonces, si tú dices, bueno, yo tengo la posibilidad económica de comprar un calefactor en invierno o de poner un aire acondicionado en primavera, verano, ¿qué estoy generando? Gases de efecto invernadero. ¿Cómo los puedo reducir? A través de que una construcción tome en cuenta factores ambientales, como la iluminación, como la orientación, como el uso de sistemas constructivos, como el generar ventilación adecuada dentro de un espacio arquitectónico. Con eso voy a reducir mi uso de aires acondicionados y veamos aquí lo que representa realmente para este tipo de gas que estamos generando. O sea, esa parte sonaremos a mensaje de salubridad, ¿no? De apaga la luz cuando no la estés ocupando, es muy importante, pero también apaga todos esos sistemas energéticos cuando no los estés ocupando y tienes que buscar el reducir el uso a lo más posible. Si bien no es como para generar una zona de confort,
Porque muchas veces decimos, ay, no, pues tengo frío. Bueno, pues entonces busca que tu sistema constructivo, que la forma en que diseñaste tu casa sea un poco más adecuada para reducir la temperatura o proporcionar una temperatura mejor, ¿no? Entonces, vamos a ir implementando cosas de estas en nuestra vida diaria y en nuestra arquitectura. Ok, aquí tenemos el ciclo de la vida de la infraestructura construida. ¿Qué tenemos? Primero la fabricación de materiales, ¿no? El cemento, el acero, todo lo que en la actualidad se ocupa en la arquitectura contemporánea. Luego el transporte de materiales. Y hay personas que dicen, oye, Sonia, pues es que yo quiero el mármol, pero el que venden en Puebla y yo estoy en Jalapa. Ah, bueno, pues hay que traer ese mármol que quiere esta persona desde Puebla hacia Jalapa. ¿Cuántos kilómetros son? ¿Cuánta huella ecológica estoy dejando al transportar esos elementos? ¿Qué es lo ideal? Que nosotros trabajemos con los elementos de construcción que tenemos en nuestras localidades. ¿Qué hacemos con esto? Una economía circular, porque nosotros vamos a esa gente que está produciendo ese material, le vamos a dar empleo y voy a generar una huella ecológica menor que si yo transporto cosas. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? El costo-beneficio, pero también el costo-efectividad de las cosas y mi huella ecológica que eso genera. Entonces, si bien los que tienen un poder adquisitivo alto deben de ser conscientes, pero en igual forma los que no, o sea, debemos de buscar una arquitectura que sea amigable en todos los sentidos. Y al ser amigable en el medio ambiente, obviamente la primera persona beneficiada es quien lo usa, el usuario. Ok, después tenemos la construcción, que es cuando más se genera una huella ecológica. Este proceso es el que mayor huella ecológica genera en las construcciones. Tenemos el funcionamiento del edificio y bueno, después vamos fíjate que ya no me gustó porque estamos en la época contemporánea de todo lo desechable. De pues ya no me gustó mi casa y si tengo el poder adquisitivo la tiro, lo que vale es el terreno y me construyo otra cosa, ¿no? Lo que más contamina es hacer eso, destruir. Yo les diría, bueno, el que no tenga una casa con elementos sustentables, pues puedes hacer una remodelación con cosas sustentables, ya ir incorporando estos sistemas a lo ya construido, pero conservarlo, ¿no? Igual pasa con nuestros edificios históricos, hay que conservarlos. En la arquitectura que se va a hacer nueva, bueno, pues generar este nuevo enfoque, esta innovación dentro de la arquitectura. Ok, tenemos que la industria de la construcción es responsable de aproximadamente el 23% de la contaminación del aire. Estos son porcentajes sacados específicamente para nuestro país, en México, no son a nivel mundial. El 40% de la contaminación del agua potable y contribuye al 50% de residuos depositados en los basureros. Es muy importante aquí el 40% de contaminación del agua. Era lo que yo les mencionaba. Por ejemplo, si ustedes que viven en la ciudad, yo por ejemplo aquí vivo en un rancho o en las cuestiones rurales, muchas veces sabemos que en los sistemas constructivos hay fosas sépticas. En las fosas sépticas es sumamente importante separar las aguas. Lo que debe de ir a la fosa séptica son las aguas del sanitario. Y si yo pudiera utilizar baños secos, que mucha gente dice, no, es que huele feo. Sí, huele feo, pero porque no tienes el conocimiento, las técnicas adecuadas para construirlo. Ahora, si de plano yo soy alérgica a eso, dices, bueno, solo vas a mandar el agua a la fosa séptica de los sanitarios. En las ciudades deberíamos de tener una separación de aguas en aguas pluviales y aguas pues residuales de la contaminación de baños, ¿no? Por ejemplo, es cosa que no tenemos. En las ciudades mandamos todo el drenaje al mismo lugar sin una planta de tratamiento y eso se vierte hacia los ríos y los ríos, bueno, pues van hacia las cuencas y tenemos una red de contaminación del agua muy, muy grande y no nos hacemos responsables de eso, ¿no? Cada que nosotros vamos a nuestra vivienda, nos lavamos los dientes, nos bañamos, utilizamos el sanitario, no nos hacemos responsables o no pensamos en dónde estamos contaminando esa agua, cuánta agua estamos contaminando, porque pensamos, ay, pues es un vasito, es 5 minutos de mi ducha. Sí, pero esos 5 minutos es agua que contaminaste, ¿hacia dónde se va? Entonces hay que seguir toda esa cadena y empezar a hacernos, el primer punto es conscientes, ¿no? Reconocer que tenemos un problema. El segundo, bueno, pues ir teniendo acciones o injerencia para cambiar eso, ¿no? Entonces, bueno. Tenemos, por ejemplo, que en el ámbito de la construcción es esencial considerar que se requieren más de 2 toneladas de materias primas por cada metro cuadrado de vivienda construida.
Esto quiere decir, es un montón, imagínate, multiplícalo por la cantidad de población que actualmente tenemos en las ciudades y el crecimiento poblacional que tenemos en México. La energía utilizada en la fabricación de los materiales que conforman una vivienda puede representar cerca de un tercio del consumo energético de una familia de un lapso de 50 años. Quiere decir que nuestra huella ecológica nosotros la vamos a transmitir. Así como hay que pensar qué hijos le dejamos a este mundo, qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos con nuestra huella ecológica, ¿no? Es como decir, el que se fuma el cigarro, tal vez él decide y dice, a mí no me hace daño, perfecto. Pero si tú estás en un entorno circular y estás junto a la persona que está fumando el cigarro, pues lo estamos fumando todos. Entonces, en eso hay que pensar antes de fumarlo. No es lo mismo el generar nuestra contaminación, es no solo me está afectando a mí, sino estoy afectando a toda mi comunidad, a toda mi sociedad y a mis ecosistemas. Bueno, y aquí dice que la generación de residuos de construcción y demolición supera 1 tonelada por habitante al año. Es lo que más genera contaminación, lo que demolemos. Por ejemplo, si supieron del huracán Otis, hace que fue un par de años, ¿no? En Acapulco. Bueno, toda esa infraestructura construida que destruyó el huracán por falta de medidas, tanto de protección civil como medidas estructurales, planes de emergencia, etcétera, en esa ciudad genera un grado de contaminación altísimo que en la actualidad decimos, bueno, ¿y dónde fueron a tirar todo eso que generó la construcción destruida? Porque no se recicla. Actualmente en México no se recicla. Y hay otros países que reciclan eh, pues materiales de construcción. Sin embargo, por ejemplo, reciclar acero, concreto ya destruido es muy difícil porque ya no es reutilizable en muchas cosas, a diferencia de los sistemas tradicionales, a diferencia de los sistemas naturales. Cualquier cosa que sea natural tiene un ciclo de vida que es reciclable, pues, ¿no? Aquí vamos a ver el concepto de sostenibilidad y sustentabilidad, porque mucha gente los maneja como si fueran lo mismo. Vamos a ver que se parecen, pero no es lo mismo. La sustentabilidad es la capacidad de mantenerse por sí mismos. Entonces, yo ahí lo hago énfasis en decir, si nosotros decimos que somos sustentables, quiere decir que soy yo, para mí, yo. Pero el ser sostenible es la capacidad de mantenerse sin agotar recursos. Importo yo, importa mi comunidad, importa lo que me rodea. Entonces, según esto, la Real Academia Española, por lo que considero lo adecuado sería ser o utilizar la palabra sostenible. Yo no me peleo mucho con los términos porque muchas veces se ocupa de manera, pues, similar, como sinónimos, ¿no? Entonces, ¿qué es la sostenibilidad? Es el equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Los tres pilares que se relacionan en el desarrollo sostenible son, uno, la economía. Todos dependemos de las características económicas, el ambiente, los ecosistemas. Y dos, bueno, el tercero, la sociedad. La finalidad de su relación es que exista un desarrollo económico y social respetuoso con el medio ambiente. Hoy en día importa. Somos más, tenemos más industria, requerimos de mayores necesidades porque el estrés que llevamos con nuestra vida diaria, con las cosas que nosotros hemos producido, requiere una demanda de suministros que son mayores. Entonces, en esa carrera que llevamos de vida debemos buscar una sostenibilidad para reducir precisamente nuestros grados de contaminación. De aquí sale los que estudiamos esto, esa relación de socio-ambiente. La sociedad, o sea, no son dos cosas apartadas, de decir, ay, pues los ecologistas, los que hacen en política, los que hacen educación, no. Como les decía al iniciar mi plática, todos somos una transdisciplina que debemos movernos en conjunto. Todos nuestros saberes importan y nuestra injerencia como sociedad, cada acción que nosotros hemos decidido, tiene un causa-consecuencia en los ecosistemas. Y de los ecosistemas dependemos nosotros, nuestra vida, no sé si han escuchado el término de seguridad alimentaria, la seguridad alimentaria. Hoy en día en México, hace 8 días fui a una presentación de un libro que me fascinó, de políticas públicas, y decía, por ejemplo, un estudio en Veracruz. Veracruz tiene diversidad de climas que permite cultivar mucho tipo de cosas y la mayoría de alimentos se exportan de Puebla. Entonces, decimos, no es posible que aquí teniendo cultivos que pueden ser nativos, que podemos tener una sostenibilidad en la industria alimentaria, no la tengamos.
La mayor parte de nuestros alimentos vienen de la ciudad de Puebla. Entonces dices, bueno, gastamos esa huella ecológica, aparte de que encarece el producto que yo estoy consumiendo, esa huella ecológica que yo tengo que transportar los productos. Entonces, si nosotros favoreciéramos esa economía local, pues tendríamos muchísimas ventajas, ¿no? Bueno, tenemos que las áreas urbanas son los ecosistemas más altamente modificados por el hombre y se expanden rápidamente a nivel mundial. Siempre tenemos esa necesidad, si sacamos el índice de vivienda, el déficit de vivienda anual, es bastante, ¿no? O sea, yo luego veía la ciudad y decía, bueno, ¿y cómo crece tanto, no? Cuando yo llegué a Jalapa hace 15 años era muy pequeña y ahora de verdad me asombro cómo ha crecido la ciudad de Jalapa y ha crecido, bueno, de una forma desordenada porque no hay un plan urbano que sea subsecuente a varios años, ¿no? Todo se va resolviendo por pedacitos, por problemitas, y eso genera como una especie de plato roto, pero muy mal solucionada, en donde te estás topando a cada rato con cosas que no tienen una coherencia, ¿no? Un seguimiento hacia un crecimiento urbano. Entonces, esto sí, sí es importante considerarlo para todos aquellos que hacen proyectos habitacionales, que tienen injerencia en el desarrollo urbano, ¿no? ¿Cómo estamos generando nuestras ciudades? A todos aquellos que se dedican a dar clases en arquitectura, hacer pensar a esos jóvenes, aquellos que se van a dedicar a esto, ¿cómo vamos a generar este tipo de cosas? Bueno, porque altera gravemente las propiedades bióticas y abióticas de los ecosistemas. Y ya vimos que de esas dependemos nosotros y en una de ellas nos encontramos. Entonces, pues debemos de tomar, como dicen, ¿no? Cartas sobre el asunto. Y obviamente nosotros representamos una gran amenaza, un gran peligro para algunos ecosistemas. Ok, ¿cuáles son las construcciones sostenibles? Son aquellas que en su proceso de diseño, ejecución, mantenimiento reducen el impacto negativo que genera este sector en los ecosistemas y en la salud de las personas. Para ello se utilizan materiales reciclados, renovables, naturales y amigables con la naturaleza. Cabe mencionar, aquí no se los puse, el dato, por ejemplo, de lo que es las generaciones o emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que se generan cuando se genera el acero, cuando se genera el concreto, cuando se generan los plásticos, que son muchas cosas que actualmente hoy en día utilizamos en la construcción. No quiere decir que a quien no le guste las construcciones con elementos tradicionales, que son elementos naturales, eh, tengan que usarlos. El problema es que mucha gente piensa que son construcciones rústicas. A continuación vamos a ver cómo no. Este tipo de materiales, yo como les digo a todos los clientes con los que he trabajado, hay para todos gustos. Si tú quieres una arquitectura contemporánea, se puede hacer. Si tú quieres una arquitectura colonial, estilo colonial, se puede hacer. O sea, las tendencias en la arquitectura, en lo que vemos en formas, en estética, todo se puede lograr con los elementos. Si bien hay que tener cierto cuidado y capacidad para hacerlo, pero todo es posible con estos elementos. Antes lo teníamos. Hoy en día, los sistemas tradicionales de construcción se llama bioconstrucción. Es la misma definición de bioconstrucción la que tenemos aquí en nuestra diapositiva. Entonces, estamos hablando de las mismas cosas, solo en periodos de tiempo distintos. Características que debemos incluir en nuestras construcciones o en todas aquellas cosas que nosotros vivimos, ¿no? Uso de recursos naturales. Estos se aprovechan los recursos naturales, la energía solar, el agua de lluvia o la reutilización de agua. Esto va para todos aquellos que me dicen, Sonia, sí, pero yo ya no voy a construir algo nuevo. Bueno, está perfecto, pero ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, me voy a hacer una cisterna que capte el agua de mi loza, ¿no? Para esto, pues sí me tengo que subir, la tengo que limpiar, tengo que ver qué tipo de impermeabilizante estoy usando para no contaminar el agua. La abierto una cisterna y tengo que tener pues como una planta de tratamiento, pero no quiere decir que sea ni muy costoso ni muy complejo para poder utilizar esa agua, ¿no? Si tengo lodos nada más, bueno, tengo que poner filtros de lodos, por ejemplo. Si tengo lluvia ácida porque vivo en una ciudad muy contaminada, bueno, pues tengo que tener un sistema que deje primero caer 10, 15 minutos que se lava el agua de la techumbre y ya después le empiezo a captar. Ay, que a veces no estoy, bueno, no pasa nada, pero las veces que te encuentres en tu caso, o sea, se puede llegar a una automatización de todo este tipo de sistemas. Ok, tenemos materiales con menor huella ecológica. Son los materiales naturales,
Aquellos que son reciclados también tienen menor huella ecológica. Aquí hay que tener cuidado porque hay muchos materiales que actual en día, por ejemplo, aquellos que compramos en Home Depot, paneles, reciclados de, ¿cómo se llama? De plástico. No muchas veces quiere decir que lo reciclado genere menor huella ecológica. Si bien es un material reciclado, pero a veces para reciclarlo se utilizan muchísimos químicos y esos químicos generan gases de efecto invernadero. Entonces, estamos cayendo en una industria que lejos de favorecer una ecología sostenible, pues está haciendo afectaciones en la ecología. Yo esto lo vi mucho, por ejemplo, hace un año que viajamos a la ciudad de Portugal. Allá la gente o una empresa puso en todas las calles centros de reciclados de cristal y le pide a la gente que separe la basura. Mucha gente con esta onda de ser ecologista dice, sí, yo voy a separar mi basura y voy a dejar el cristal ahí. Entonces, cuando yo llegué, dije, bueno, qué padre, qué bonito que aquí se haga eso, está bien, yo como turista voy a entrarle, ¿no? Si tengo una botella de cristal, la voy a dejar. Y mi amiga que vivía ahí me dijo, no, Sonia, aquí no se puede hacer eso. Le digo, ¿pero por qué? Yo estaba quedándome en su casa. Y me dice, mira, te voy a explicar. Esta industria, precisamente tú le das su materia prima, que es el cristal, quiere decir que se ahorra porque no la compra, no está pagando gente, trabajadores para recolectarlo. Me dice, y lo que hacen es altos procesos para convertirlo en un cristal especial que ellos te venden, ¿no? Es un cristal reciclado, sí, pero es un cristal que es costoso y que la huella ecológica que deja es mayor. Entonces dije, ah, qué interesante. Entonces a veces sí hay que seguir esa cadena de producción de los productos que nosotros estamos consumiendo, ¿no? Bueno, tenemos que tener eficiencia energética, se hace uso de la energía eficientemente, no utilizar, por ejemplo, favorecer a mayor porcentaje las ventanas, utilizar las iluminaciones de manera adecuada, que estas son las orientaciones, ¿no? En la mañana en una recámara, pues no debe de darme el sol en la cara, si viene en la tarde para favorecer el calentamiento de los espacios. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, tanto como usuarios de una vivienda, como aquellos que producimos la vivienda o la infraestructura construida. Pues más, a veces hasta en el diseño urbano de las ciudades. Ustedes que viven en Puebla, la mayoría, los que saben un poquito de arquitectura colonial y cómo fue trazada la ciudad de Puebla, realmente es, yo le digo, una joya arquitectónica, porque todo tuvieron en cuenta hace que estábamos colonizados 500 años y ya se tenía conocimiento de estas cosas. La cosa es que lo aplicaban. Y hoy en día, no importa, es hazte la casa y pues tú métela en ese cuadrito y a ver cómo le hacen, ¿no? Pues tienes que usar más luz de día, tienes que usar sistemas de calefacción porque son frías, tienes que usar un deshumidificador porque tienes una vivienda muy húmeda, etcétera. Entonces, estos son gastos energéticos que no tomamos en cuenta. Y pues si hacemos costo-beneficio, pues a final de cuentas nos está saliendo más caro, ¿no? Sí, nos salió muy barato nuestro departamento, pero mantenerlo es caro. Es muy importante en las construcciones saber cuánto nos cuesta el mantenimiento. A todo hay que darle mantenimiento, pero ¿cuánto te cuesta, no? A veces sí, bien, es una vivienda muy económica, pero ¿cuánto te va a costar mantenerla? Y bueno, obviamente todos los espacios arquitectónicos deben ir enfocados a un confort humano, ¿no? Favorecer la función en un uso eficiente de las energías. ¿Qué tenemos? Que los elementos tradicionales de construcción son aquellos que se utilizan para edificar estructuras con materiales naturales y técnicas ancestrales. ¿Por qué se le llama ancestrales? Porque han sido utilizadas por culturas de verdad milenarias. Dentro de estos materiales tenemos, por ejemplo, la piedra. Muchos de ustedes, las personas mayores han de saber, y en la actualidad se utiliza. Ya estamos cambiando, por ejemplo, la cimentación por losas de concreto, pero teníamos piedra, tenemos la madera. Tenemos la cal apagada con la que antes se construía, que era lo que sustituía al cemento, por ejemplo, los ladrillos, el adobe, la paja, las escobillas. Todo este tipo de materiales reducen una huella ecológica que dejan y aparte algo sumamente importante, que la mayoría de ellos en su formación captan dióxido de carbono. Entonces, esto es de sumamente importancia porque aparte que reducen lo que se produce, lo están captando en su formación geológica. No bien, ya que están colocados en la construcción, ya no, pero cuando se produce, por ejemplo, la piedra, la madera, los crecimientos, el árbol cuando está creciendo, capta este CO2. Entonces, ahí lo va atrapando y ahí lo va a dejar y no lo libera. No es porque yo me pongo una madera en mi casa y lo va a estar liberando. No, ya no lo libera.
Entonces, estamos ahí conteniendo el dióxido de carbono, el CO2 que nosotros ya, o generaciones pasadas, ya emitieron, ¿no? Algo que tenemos que de verdad hoy en día se ha denostado demasiado es la arcilla, las construcciones de tierra. Estos son sistemas muy, muy antiguos, como podemos ver en nuestra diapositiva. Hubo civilizaciones hace muchísimos años que las utilizaron y tenemos hoy en día construcciones que datan más de 10.000 años. ¿Qué quiere decir? Que es sustentable, que es duradero, que es eficiente y lo podemos utilizar hoy en día. Si bien, bueno, está bien, yo tengo mi casa de concreto, ya sea, pues no sé, cualquier tipo de concreto que yo tenga, ya sea block, ya sea muros, marcos rígidos, etcétera, pero por ejemplo, puedo hacer repellados de tierra, puedo hacer pinturas de tierra, puedo utilizar la tierra como un recubrimiento natural. Entonces, pues empiezo a bajar mi huella ecológica que estoy dejando, ¿no? O si yo remodelo mi casa, bueno, puedo hacer o utilizar acabados que sean naturales. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, la arcilla ha sido el material de construcción predominante en casi todos los climas cálidos y secos. No quiere decir que, ay, es que si llueve mucho se va a derretir. No, obviamente tiene una forma de hacerse y de tratarse, ¿no? Pero aquí algo importante es que tenemos este dato. 30% de la población mundial vive en edificaciones de tierra y en países en vías de desarrollo, como es el nuestro, alrededor del 50%. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, pues favorecer este tipo de construcciones. Por ejemplo, todas esas unidades habitacionales de interés social, podríamos empezar a utilizar técnicas que ya dejar tantito la lámina, el concreto y empezar a utilizar estos elementos que aparte se encuentran en la naturaleza, están al alcance de cualquier persona, son sustentables y de menor costo y generan una economía circulante, porque antes, si bien, por ejemplo, aquí en Jalapa había muchísimas caleras, hoy en día ya no hay, porque como ya no se utiliza para la construcción, solo para la cal, solo para nixtamalizar, por ejemplo, las tortillas, se ha perdido ese uso de la cal. Entonces, toda esa industria, todo ese trabajo que se generaba en México son empleos que se están perdiendo. Y hoy en día creo que es una industria, la industria de la construcción con elementos naturales, creo que debemos rescatarla. Aquí tenemos el hidróxido de calcio, que es la cal apagada, y es cómo se genera, ¿no? Esta es la piedra ya con su proceso de quema, ¿no? Que se pone blanca siendo una piedra gris y después, posteriormente, se apaga para tener distintos usos. Se puede usar en distintas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos aplicaciones ambientales para ablandar, purificar, eliminar turbiedad. Hay muchos que lo ocupan en la agricultura, por ejemplo, para mejorar las características de los suelos. Si tienes problemas de hormigas, por ejemplo, agarras la cal apagada, la otra cal no te sirve. La cal apagada y la viertes así como caminito y pues ya, se acabó tu problema con las hormigas. No es un fertilizante natural. En la industria química se utiliza para varias cosas. En la industria farmacéutica también. Sin embargo, hemos perdido ese uso en la construcción. Ya no la utilizamos. Son muy pocas las construcciones realmente que utilizamos la cal. Por ejemplo, en esta casa que ustedes ven atrás, todo está hecho de cal. Todos los acabados, las pinturas también son a la cal. Antes se ocupaban para aquellos que han ido, por ejemplo, a varias ruinas que tiene Puebla, Cacascla, por ahí hay varias. Todos eran los usos de las cales, se hacían pisos, se hacían acabados y puede ser en el terminado que tú quieras. Puede ser con textura, puede ser a plomo, regla y nivel, puede ser rústico, se puede ocupar de muchas formas. Entonces no hay que estar como cerrados de, ay, no, es que si utilizo esto tiene que ser rústico. No, no tiene que ser rústico. Cada quien lo puede utilizar pues a su gusto, ¿no? Ok, aquí tenemos, por ejemplo, el uso de la cal hoy en día. ¿Por qué nos están ganando los europeos en ponerse las pilas con esto? Porque ellos ya están aplicando políticas públicas, porque ya se dieron cuenta, son los que mayores emisiones emiten y por eso, porque el calentamiento global nos afecta a todos, ellos dicen, no, pues es que mi población ya empezó a sufrir. ¿Qué tengo que hacer? Generar normativa que me obligue a tener una sostenibilidad en mi industria, en mis procesos de construcción. Entonces, este es el uso de la cal, por ejemplo, en Europa, que si ustedes ven, bueno, pues ya nos está ganando muchísimo territorio, a diferencia de que en México tenemos o teníamos muchas caleras y en la actualidad ya perdieron su uso, ¿no? Entonces, yo creo que también para todos los políticos, ahí tenemos
Pues un nicho de oportunidad, ¿no? En la cual se podría trabajar la industria. Por ejemplo, en estas construcciones nuevas que estamos haciendo, el Tren Maya, el, este, el tren transísmico, ¿no? Para favorecer el manejo de... Todo esto, por ejemplo, las casetas, toda esa industria, esa infraestructura construida que se produce, se podrían utilizar elementos naturales y que se tienen en las regiones, porque toda la zona de Oaxaca, Yucatán, Puebla, todo esto lo tiene. O sea, tenemos bosques, tenemos muchas piedras por el eje volcánico transmexicano. Entonces, las características geológicas, físicas de nuestros materiales son muy buenos y los tenemos disponibles, pero no, como no los conocemos, como la gente que está trabajando eso, tiene este desconocimiento, pues sí se usan otro tipo de materiales que son contemporáneos. Y si bien algunos me podrán decir, bueno, es que el acero y el concreto permite mejorar tiempos de construcción, pues no, lo hacemos igual. Por ejemplo, otro material es la madera. Es un material de construcción que se utiliza para crear estructuras como techos, paredes. No hay un límite para la madera. Entonces, aquí lo vamos a ver, por ejemplo, dice, es capaz de aislar el calor hasta 6 veces más que el ladrillo, por ejemplo, ¿no? Que el ladrillo es térmico, el adobe es térmico, la tierra, y 15 veces más que el hormigón. 400 veces más que el acero, sí, porque el acero pues te pasa el frío, te pasa el calor, ¿no? Y todo lo exacerba. La madera es un elemento natural, es algo renovable, no quiere decir que si yo utilizo madera estoy favoreciendo la tala de bosques, no para nada. Lo que vamos a favorecer es que nuestra gente, todos esos ejidatarios que trabajan la madera, pues se genera una producción, una industria alrededor de esto, ¿no? La madera genera muchas cosas, porque genera la madera, genera el acerrín, genera, vaya, hasta la madera que es que ya no se puede utilizar para la construcción, por ejemplo, se utiliza para hacer todos esos, ¿cómo se llaman? Los cajoncitos en los que transportamos los alimentos, muchas cosas. O sea, realmente es un uso totalmente circular en donde todo se puede aprovechar. Y como no lo consumimos, pues ahí está, un recurso también totalmente desaprovechado. Y permite muchas cosas. Por ejemplo, esta es una casa construida con todo de madera, tenemos paneles, reduce las emisiones de CO2, ¿no? Porque al crecimiento del árbol lo absorbe y una vez que ya es colocado, pues ahí se queda, no lo vuelve a liberar. Aparte, para la construcción, bueno, pues reducimos mucho las emisiones de CO2 que estamos proporcionando al ambiente. Como ya les decía, en su crecimiento de los árboles lo capta. Es más resistente al fuego. Muchos me van a decir, pero ¿cómo puedes decir eso? Pues sí, es más resistente que el acero. Depende del tipo de madera que hagamos, el tipo de tratamiento que nosotros le demos, el lugar en donde lo tengamos. Entonces, no quiere decir que tener una casa de madera quiere decir, ay, se va a quemar. No, se puede quemar más fácil una construcción de concreto. Y creo que hoy en día lo hemos visto porque cuántos incendios no nos ha tocado ver, ¿no? En mercados tenemos la guardería ABC que se quemó, ¿no? Que cuántos niños fallecieron, el último que hubo de un centro de migrantes, ¿no? Fue de los últimos incendios más renombrados por la cantidad de gente que murió en ellos. Y aparte, que tiene que ver con el sistema constructivo, bueno, con nuestra falta de medidas de protección civil, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se puede ocupar, y esto es arquitectura contemporánea. Nosotros lo podemos ocupar como nosotros queramos. Y si favorecemos una combinación de materiales, todo lo podemos hacer de madera, pero podemos relacionar, por ejemplo, la madera con el barro, la madera con el acero, ¿no? Si alguien me dice, oye, yo ya tengo una estructura de acero, bueno, pero ¿la puedo hacer mis entrepisos de madera? Sí, por supuesto. ¿Puedo hacer muros de madera? Sí, pero hay que capacitarse, hay que ir con las personas adecuadas. Y si no te gusta la arquitectura, pues rústico, la arquitectura colonial que tiene uso de madera, podemos tener arquitectura totalmente contemporánea de madera y de verdad es bellísima. Tú entras a un espacio de madera y el olor que se percibe pues es rico, siempre y cuando no utilicemos también productos químicos para evitar problemas de humedad, antifuego, hongos muy tóxicos. Ya también hay productos en los que se está trabajando en la industria para hacer más sustentables, ¿no? Este tipo de cosas. Arquitectura hoy en día, que es sostenible. Es por ejemplo, este es un hotel, creo que está en la ciudad de Chicago, es un centro comercial, tiene 3 años más o menos que fue inaugurado. Esto es lo que se hace hoy en día. ¿Por qué tenemos esto en otros países y no en México?
Eso sería mi gran pregunta, ¿no? Si es necesario empezarlo a hacer, por ejemplo, tantas plazas comerciales que hoy en día tenemos, porque ya en cada esquina quieren poner una plaza comercial, porque el sistema de consumo que nos han inculcado pues es bastante y es rentable. Entonces yo diría, bueno, vas a construir una plaza comercial, por ejemplo, puedes tener paneles de madera, estructura de madera y ya la cubres, ¿no? O superficies que puedas cubrir con barro, con cal apagada y reducimos así nuestra huella. Aparte son construcciones realmente, bellísimas y también, si lo sabemos utilizar, reducimos los tiempos de construcción. No quiere decir que sean mayores. Por ejemplo, este es un ejemplo de edificios, este está en Austria, edificios de departamentos. ¿Cómo si se puede utilizar la madera? O sea, no quiere, ay, no tengo que ser mi casa de 2 pisos. No, lo podemos utilizar. Ellos nos están ganando muchísimo. ¿Y por qué? Porque ellos tienen políticas públicas que ya los obliga, que las construcciones deben de ser sustentables, que nuestra huella ecológica debe de ser menor. Todo esto es de madera. Vean, este edificio es altísimo. Este fue del 2019, o sea, está nuevo el edificio, literal. Es todo construido de madera, estructura de madera. Obviamente, pues sí tiene superficies acristaladas, pero reduce mucho la huella ecológica, a diferencia del concreto, el acero. Otras ventajas, yo que me dedico al riesgo sísmico o a la prevención de daños por fenómenos naturales, la madera es totalmente dúctil. Entonces, no vamos a tener ese problema de cuarteaduras, de derrumbes, ¿no? O sea, el daño que puede ser ante una construcción de madera en una infraestructura construida grande, por ejemplo, de esta envergadura como este edificio, reducimos mucho el riesgo. El reducir el riesgo, reducir el daño. Si reducimos daño, reducimos costos, porque si estos edificios están asegurados, tú también tu cuota de seguro la puedes bajar. En las casas, deberíamos de tener seguro en las casas, porque hay veces que ocurren accidentes, que se quema una casa y no solo pierdes todo lo que tienes adentro, sino también pierdes tu patrimonio. Entonces es importante ir pensando en estos sistemas. Aquí, por ejemplo, es una unidad habitacional maravillosa que yo estuve hospedada en Suecia y a mí de verdad me maravilló porque es una estructura de madera y eso es adobe. Es un sistema de tierra. Entonces ya lo utilizan porque es forzoso que se utilice. Algo que me impresionó mucho y se los dejo para todos los oyentes aquí, los participantes, vean, esto es tierra. A veces nos preocupa mucho el que tengamos pastito y el estar regando el pastito y el estar manteniendo el pastito. Si yo pongo un pasto en una zona donde no llueve, donde hace mucho calor, el mantenerlo, el gasto hídrico que yo estoy generando por regar mi pedacito de pasto es muchísimo porque multiplíquenlo por cuántas casas. Sale en una unidad habitacional simplemente. Si yo gasto o vierto 2 litros de agua, por poquito que sea, al día, por regar mis franjitas de pasto que me dejaron, ¿cuánto voy a invertir? Aquí a la gente no le importa, es estacional. En Suecia hace mucho frío, cuando es invierno, el pasto se seca y no pasa nada porque caminé sobre la tierra. Entonces son cosas que ellos ya han ido viendo que se van adaptando a los ecosistemas, se van adaptando al cambio, a los climas, están tomando en cuenta los factores ambientales que vimos al inicio de la presentación, ¿no? Cuando tengo calor y puedo sembrar el pasto, pues se va a mantener solo con la humedad. Cuando no es posible por el invierno, por la seca, no voy a tener ese verdor en mi zona habitacional, pero no me importa porque genero menor huella ecológica y menos gasto de recurso energético. Aquí, por ejemplo, les muestro, porque a mí me fascina la arquitectura antigua, porque es el mejor ejemplo que tenemos de sostenibilidad, realmente. Vean esta infraestructura, este puente. Yo cada que voy a estas cosas tan antiguas, la verdad me parece que dices, wow, ¿cómo lo sostuvieron? Hoy en día, ¿qué tenemos que hacer? Pues vías enormes de concreto, cantidades enormes, no, vigas enormes de acero, cantidades enormes de concreto para poder lograr este tipo de claros, ¿no? Que llevaba más tiempo seguramente porque teníamos una tecnología en la construcción que era un poco más básica, ¿no? Cómo se hacían, cómo se movían las piedras, etcétera. Hoy en día tenemos una tecnología para mover materiales mucho más pesados que nos permitirían reducir tiempos en las construcciones, ¿no? Entonces yo creo que podemos hacer un uso eficiente de la tecnología de la construcción que tenemos en la actualidad para poder emplear materiales que vamos a dejar ahí por mucho tiempo. Por ejemplo, este tipo de cosas tiene ciclos, ¿no? Ok, ¿qué hace vulnerable a este tipo de arquitectura? No es que sea realmente una vulnerabilidad intrínseca a lo que es. Lo que lo hace vulnerable
es uno, las malas intervenciones, lo que pasa en las construcciones históricas. Quien no sabe intervenirlas, si no es un restaurador, si no es una persona que conozca de elementos naturales de construcción, no puede intervenirlas, porque si quiero meter acero, pues trabajan muy distinto el acero y la madera, el acero y el adobe. Entonces, si bien puedo hacer una arquitectura de integración, se llama, con elementos naturales actuales, o elementos tradicionales de construcción antiguos a elementos de acero, concreto, etcétera. Sí, pero tengo que saber hacerla. Tengo que poner juntas de separación, tengo que poner juntas de amortiguamiento, en movimiento sísmico, de asentamiento, etcétera. Si yo no sé hacerlo, pues como dicen, mejor no vas, ¿no? Es como si tú estás enfermo y pues te duele el corazón y vas al psicólogo, pues no es psicológico, tienes que ir al cardiólogo, ¿no? Entonces, para intervenir edificios históricos, edificios de este tipo, hay que ir con especialistas que conocen de este tipo de sistemas. Manejo inadecuado de recursos, ¿no? Muchas veces cuando contratamos un arquitecto, un ingeniero que dice, bueno, es que yo sí le sé, pero no mucho, híjola, ahí tenemos problemas, ¿no? Los sistemas con tierra debe de ser gente especialista, los sistemas con madera también. ¿Por qué? Porque no, o sea, como para todo, como dicen, zapatero a tu zapato. Cada uno de nosotros tiene saberes distintos y debemos contratar a la gente adecuada para poder tener una calidad en la construcción. Corrupción política, ¿no? Muchas veces dicen, ah, pues sí, pues le puse madera, pero ¿qué tipo de duela? ¿Qué tipo de madera utilizaste? ¿No? O sea, tenemos muchos tipos y tenemos que buscar en este tipo de construcciones que sean de calidad nuestros productos para tener menor gasto en los mantenimientos que nosotros damos. Como dicen ahí sí, y es muy aplicable, lo barato sale caro. Factores socioadministrativos, ¿no? ¿Quién nos está llevando a nuestro proceso de construcción, nuestro proceso de administración y mantenimiento de los edificios? Porque en países extranjeros funcionan muy bien, porque te obligan a pagar mantenimientos. Por ejemplo, esa unidad habitacional te obliga a tener un mantenimiento y se hace constante, entonces no tienen humedades, no tienen problemas, ¿no? A diferencia de aquí, que todo el mundo dice, bueno, si vivo en un condominio, pues ya no quiero pagar mantenimiento, o el del 5 del 6 es irresponsable, porque no tenemos políticas públicas que nos obliguen, que nos digan, oye, tienes que hacer mantenimiento. Por ejemplo, en Infonavit, hoy en día tenemos lo de las ecotecnias. ¿Qué son las ecotecnias? Incorporar sistemas, por ejemplo, calentamiento solar o generación de energía eléctrica a través de celdas solares en la vivienda, y eso ya te pone en tu palomita para dar tu crédito. Y dices, ajá, pero ¿qué costo tiene? Y dos, ¿qué vida útil tiene eso? Si a los 5 o 10 años yo lo voy a tirar y cuánto invertí, ¿me está siendo rentable? O sea, eso es una ecotecnia que realmente debo aplicar, o prefiero separar mis aguas y con eso voy a ayudar, vaya, a mí y al resto del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir metiendo políticas públicas en donde nos obligaran, por ejemplo, mejor Infonavit, te voy a dar tu crédito y tienes que comprar una casa que tenga un material sustentable, ¿no? Ya sea una pared de adobe, de ladrillo, de madera, tienes captación de agua pluvial, por ejemplo, ¿no? Esas son políticas públicas que podrían estar enfocadas y nos obligarían a nosotros como usuarios a tenerlas. Y bueno, las cuestiones de falta de mantenimiento. A todo hay que darle mantenimiento. No es que tenga mayor mantenimiento una vivienda de cuestiones naturales que sea mayor. No, es lo mismo. Es más, yo creo que al concreto, al acero, le tenemos que dar mayor mantenimiento. Todo depende de los factores climáticos a los que estamos expuestos. Entonces, en los elementos naturales sí tenemos que ver, por ejemplo, qué tipo de madera. Si estás en una humedad, pues búscate una madera que viva de la humedad, ¿no? Es importante. Ay, Ernesto, creo que por ahí está alguien haciendo rayones o algo así. Ok, Ah, ya vamos a terminar. gracias. ¿Qué se debe tomar en cuenta para construir, restaurar o intervenir este tipo de arquitectura? Debemos de tener en cuenta la geometría estructural. No tienen que ser cuadrados. Ya vimos ese tipo de formas con la madera, lo que se puede hacer con la piedra, con el adobe. Realmente se puede hacer. El límite es tu imaginación, el límite es tu gusto, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que aplicar geometría estructural. La geometría básica, triángulos, elipses, cuadrados, o sea, todo se puede hacer en base a un conocimiento de los sistemas. Alta calidad en los elementos constructivos, ¿no? No, aquí sí no es de, yo siempre le digo a la gente, bueno, si quieres un material, puedes tener, esta opción es más económica
o esta es la más cara, ¿no? Pero no querer meter, como dicen, gato por liebre, ¿no? No engañar a la gente ni engañarnos a nosotros mismos, de poner cosas que se vean bonitas, pero a final de cuentas nos va a costar mucho costo poderlas mantener. Cuidado en el proceso de construcción. Debemos de, si vamos a construir una casa, buscar un especialista de este tipo de sistemas, darles el mantenimiento adecuado, ya sea una casa, ay, perdón, se fue, de concreto o de elementos naturales, todo requiere mantenimiento e intervenciones por personas capacitadas. ¿Cuáles son mis consideraciones finales? Y ya vamos a la sesión de preguntas. Los sistemas tradicionales de construcción disminuyen obviamente nuestra huella ecológica. Ay, perdón, ahí se me fue el dedo. Hacer frente al cambio climático demanda acciones significativas para lograr reducir las emisiones de los gases efecto invernadero. Es indispensable retomar sistemas constructivos basados en elementos naturales. Con esto vamos a contribuir a crear un socioecosistema saludable. ¿Sale? Ir ya introduciéndonos en esa parte de que somos parte de un ecosistema y nosotros somos la parte social de este ecosistema. Los energéticos de la infraestructura construida requieren ser eficientes al utilizar factores ambientales en busca de reducir la huella ecológica que de esto se desprende. Hay que tener un uso eficiente de nuestros energéticos, ¿no? Si abres el refrigerador, pues no déjalo abierto. Todas esas cosas que las mamás nos decían, pues, ¿qué creen? Son indispensables ponerlas en práctica y transmitirlas a las generaciones futuras. No por tener el poder adquisitivo de gastar o de generar basura, tenemos que hacerlo porque ¿quién lo va a pagar? ¿No? O sea, siempre hay alguien que lo paga. Entonces hay que pensar en eso y ser responsables en lo que estamos dejando a no solo a nosotros, sino a nuestro entorno. Es necesario la creación de políticas públicas que sean aplicadas a la industria de la construcción en el enfoque de favorecer un desarrollo urbano sostenible. La contaminación se reduce al considerar que los flujos de residuos urbanos deben ser menores y sin altos niveles de contaminación. Hay que bajarle a generar basura. Si vas a correr, bueno, pues llévate, cómprate una botella de cristal o algo que se pueda reciclar, que se pueda reutilizar, ¿no? No hay que comprar tantas cosas de desecho. Ya hay que ir cambiando este chip que nos ha metido en la cabeza de compra, tira, compra, tira. No, compra, utiliza, reutiliza y si ya no te sirve para la bebida, pues de maceta, ¿no? Pero tienes que darle un uso final y hacerte responsable de lo que estás adquiriendo. Las construcciones con elementos naturales no solo reducen los gases de efecto invernadero, sino que captan el CO2 en el proceso de su formación. Entonces, bueno, pues con esto les agradezco mucho y abrimos una sesión para quienes quieran retroalimentación, comentario, no sé, cuéntenos cómo viven su arquitectura o los espacios construidos. Me gustaría mucho poder escucharlos. Felicidades, Sonia. Soy José Antonio Terán. Adiós, José Magnífica tu Antonio. Bueno, conferencia. Te felicito, un abrazo. gracias, un abrazo. Gracias, doctor Terán. Gracias, doctora Sonia Morán. Una disculpa por las distracciones de personas que deben ser atendidas ante su desequilibrio en salud mental. Dicen que si te copian es porque estás haciendo las cosas bien y que si te critican es porque no te supieron copiar. Creo que es gente que no tiene esa conciencia de su tiempo. Y bueno, pues aquí están tratando de llamar la atención, ¿no? Que Sí, no, perdona, a veces son cuestiones culturales, ¿no? De educación, digo, es por respeto a todos, si bien todos tenemos el derecho de elegir, pensar en forma diferente. Pero en la forma de expresarlo, cuando estamos en una conferencia con varias personas, pues hay que guardar ciertas cosas, ¿no? Pero realmente a mí no, son cosas que se pueden controlar y tampoco me corto las venas por eso. claro, y con total cobardía, porque no es no dar la cara, ¿no? Pero Sí, por supuesto. gracias, doctora Sonia Morán, por su tiempo, a los asistentes virtuales, para enriquecer y ejercitar la reflexión, el pensamiento crítico. Bienvenida a sus preguntas, comentarios adicionales. Suplico que por favor puedan manifestar su deseo de participar con mano física o mano virtual. Ya el primero en hacerlo fue el doctor Pedro Ponce Javana, de Chapingo, y posteriormente el ingeniero Ricardo Villa. Agradeceré sus comentarios puntuales o sus preguntas para que nuestra invitada, la doctora Sonia Morán, pueda amablemente
eh, apoyarnos y enriquecer este diálogo propositivo y colaborativo. En tercer lugar, Óscar Aguirre, que también desea participar. Adelante, doctor Pedro Ponce Javana, le escuchamos, por favor. Si nos apoya, doctor Ponce, activando su micrófono para escucharle debidamente. Ya, ahí ya. Muy bien, adelante, doctor, le escuchamos. Sí, doctora, muchas gracias por esta conferencia que yo la retomo como una propuesta a desarrollar. Desafortunadamente hemos caído en muchas universidades, sobre todo acá en Chapingo con la agronomía, en el reduccionismo, y cada vez nos vamos súper especializando y superdividiendo la ciencia agronómica en la parasitología, y dentro de la parasitología se especializan en algunos temas de importancia para algunas plagas, enfermedades de algunos cultivos. Pero bueno, eso no está mal. Lo que el reto en estos casos es cómo entendemos, además del mecanicismo, porque a través de las ciencias tratan de unirnos, cómo entendemos la teoría de sistemas, porque usted no está llamando a eso, pues a conformar los grupos interdisciplinarios. La arcilla, por ejemplo, mis padres me dejaron una casa de adobe, pues no es más que la arcilla. Bueno, Así es. y ahora, ¿cómo convenzo a mi familia de que conserve esa casa con... ¿Qué me dice mi propia familia? Eso es anticuado, hay que modernizarse, ¿no? Y entonces yo vivo en un pueblo donde en abril y mayo, 30 y tantos grados centígrados, pues ahí estamos afuera buscando los árboles, ¿no? Entonces, con esas reflexiones que se nos hace, yo creo que tenemos que buscar que efectivamente, como usted lo remarca, tenemos que ganar espacios con los que toman decisiones de que el medio ambiente relacionado con los ecosistemas tienen que intervenir ahí a través de políticas públicas obligatoriamente desde la orientación de las habitaciones, la huella ecológica cada vez más, hay que ir conservando nuestros recursos naturales y por ahí hay mucho que hacer. Por ejemplo, de 2.440 y tantos municipios, me atrevo a decir que cuando mucho, el 30% tiene un ordenamiento territorial y los demás ni siquiera saben qué es eso y mucho menos tienen un atlas de riesgo. Y bueno, Ujú. Puebla de 217 municipios, cuando mucho, 20, y me estoy yendo muy lejos, tendrán ordenamiento territorial. Y bueno, Puebla lo tiene, pero falta que se aplique. Ese es otro compromiso o otra obligación del Estado con su relación con la sociedad. Yo creo que tenemos que partir de entender muy bien el concepto, el término del ecosistema. Por mucho tiempo se nos educó en la agronomía que somos superiores a la naturaleza y por lo tanto había que explotar la naturaleza, acabar con la naturaleza y ahora estamos viviendo las consecuencias, pues no. Pero ahora con el concepto del desarrollo sustentable, ahora se dice que somos parte de la naturaleza. ¿Cómo producimos de manera armónica con la naturaleza? Entonces, ahí están los retos. Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con usted y no es necesario que estemos totalmente de acuerdo en todo, pero por ejemplo, yo planteo, el concepto del desarrollo sustentable viene desde abajo, tiene bases ecológicas, bases biológicas, y el concepto del desarrollo sostenible viene desde arriba, se sostiene desde arriba y tiene connotaciones económicas. Y según yo, eso fue como un diseño del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, donde quieren reconciliar la economía con la ecología y a partir de ahí nos imponen impuestos para el no smoking, el hoy no circula y cosas de esas, pues no. Yo creo que
Ha habido muchos intentos desde los acuerdos de Kioto, este último que no fue un fracaso, pero no llegaron a un acuerdo en Cali, Colombia y demás, porque los países más avanzados que dicen no quieren bajar su dióxido de carbono porque consideran que están aportando la tecnología, pues no. Entonces se requiere todo un trabajo a niveles mundial. Por último, yo quisiera plantear que se han aplicado en nuestro país teorías del desarrollo económico, y les interesa más la ganancia, la mercancía, se les olvida el valor de uso y todo lo convierten en valor de cambio. Y hay varios ejemplos concretos. En la Ciudad de México, Santa Fe, un señor que no voy a decir su nombre, en los escombros del 85 los llevaron a Santa Fe, taparon las barrancas. Dios Ganaron. mío, cualquier rato la naturaleza nos los va a cobrar, cualquier rato. Otro señor decidió en los manglares construir Cancún. Los manglares son ecosistemas naturales donde son ricos en la producción de moluscos y ahí destruyeron eso para hacer edificios. Yo he estado también afortunadamente en otros países como en Holanda y ahí es al revés, ahí sobra el agua, pues tienen otro reto, pero la sustentabilidad es básica para todos los proyectos. Por último, yo creo que no sé qué opina usted, pero yo creo que ya tenemos que ir pensando en esta arquitectura que usted nos plantea para que en la misma arquitectura vayamos produciendo agricultura urbana. No va a haber de otra, no va a haber de otra. Ese es mi planteamiento y disculpen y muchas gracias. Y otra vez, felicidades por este tipo de eventos. Yo quisiera estar en todos, pero a veces no podemos. Felicidades, doctora. Muchas gracias y muy interesante su aportación. Usted es una persona de una amplia cultura y conocimiento y muy cierto, la economía tiene que ver con la ecología. La industria es la que mayor generación de gases efectos invernadero produce y porque no tenemos una industria limpia. Y no solo hablemos de de gases efecto invernadero, sino contaminación de agua, contaminación de suelo, contaminación y a través del agua y el suelo se contaminan los alimentos. Entonces, nosotros, como usted decía, somos parte de este proceso, ¿no? Porque los factores bióticos y abióticos que yo les presenté, estamos los seres vivos y nosotros somos parte de ese reino animal que habitamos nuestro maravilloso planeta. Y sí, debemos de buscar políticas, debemos de buscar reducirlo, pero precisamente esta conferencia y esas gráficas que yo les presenté al inicio son para eso, ir haciendo conciencia. Si no puedo cambiar la forma de pensar de mi presidente, ¿cómo puedo cambiar si no cambio mi propia manera de pensar? El trabajo empieza en casa, la educación empieza con los niños, a cambiar ideologías de personas ya adultas que tenemos acceso a la información, acceso al conocimiento y cómo lo vamos a aplicar. Usted decía de allá de Chapingo, de las escuelas de agronomía, ¿no? Sí, hay que buscar mayor sustentabilidad en lo que generamos. Por ejemplo, en el Instituto de Ecología se está trabajando cómo disminuir, ¿no? Este tipo de agroquímicos. Hay varias áreas que trabajan en control de plagas, etcétera, y reducir el uso de químicos para reducir ese contaminante. Porque si nosotros vertimos con un químico para terminar una plaga, pues el chiste es que sea directo a la plaga, porque si no me voy a llevar otras especies que son vitales para los ecosistemas y los ecosistemas dependen de nuestra seguridad alimentaria. Como usted dice, vamos a llegar a una arquitectura que tenemos que tener una alimentación de traspatio, de poder nosotros generar ciertos alimentos. Y volvemos a lo del poder adquisitivo, economía, ecología. Si tienes el dinero, vas y lo compras en el súper, pero si dices, oye, yo me puedo ir ahorrando en simplemente las hierbas de olor, ¿no? La albahaca, la hierbabuena, el orégano, laurel, todas esas hierbas que utilizamos nosotros en la cocina mexicana, que es tradicional, poderlas tener en casa y no quiere decir que tengo que tener un rancho como donde yo vivo, ¿no? Pero huertos o jacalitos donde voy generando mi producción que es para mi consumo de mi familia, ¿no? Entonces, muchas cosas que pensar. También por ahí un dato interesante, ahorita en la pandemia, como bajó la economía porque todo el mundo se quedó en casa y bajaron los sistemas productivos,
se emitieron menos cantidades de gases de efectos invernaderos y bajamos eso, ¿no? O sea, si ustedes se ponen a buscar videos, hay animales que nunca habíamos visto y que a la hora que el humano se contuvo, pues ese regreso a la naturaleza, esa regeneración que tuvo en 2 años de pandemia fue impresionante. Entonces, no necesitamos tener una pandemia para estar encerrados y contenidos y saber hacer un uso eficiente de los recursos, ¿no? Porque en la pandemia ya decían, sí, no, oye, el papel, ¿no? Que esto fue hasta de risa en las redes sociales. Bueno, voy a hacer un uso eficiente de mis recursos, pero eso genera una menor huella ecológica, ¿no? Y creo que sí, nuestra economía global, el capitalismo tiene que tener un enfoque sustentable o sostenible, ¿no? El que quieran, pero sí debemos de bajar nuestra huella ecológica a través de estos sistemas y todo tiene que ver con las políticas públicas, pero los que exigimos somos el pueblo. Entonces también hay que ponernos ahí las pilas, ¿no? Damos cavidad a Gra- alguien. Gracias, doctora Sonia Morán, por los comentarios adicionales y doctor Pedro Ponce Javana, obligado el recordar la frase de Chapingo, de la Universidad Autónoma de Chapingo, que versa en torno a enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre. Corresponde el uso de la voz al ingeniero Ricardo Villa. Suplico atenta y amablemente que pudiera realizar su pregunta concreta o su comentario adicional. Hay otras participaciones que ya se listaron y para escucharnos y enriquecer este diálogo. Y adelante, ingeniero Ricardo Villa, le suplico, por favor. Bueno, me están escuchando, ¿verdad? Adelante, adelante. Qué bueno. Bueno, pues como siempre, felicidades a la ponente, la doctora Sonia. Muy bien explicado todo y sus gráficas muy bien llevadas. Magnífico. Pues miren, hay muchos asuntos, ¿sí? Que entran en este tema. ¿Por qué se construyó el Empire State Building ahí en Nueva York y bajo qué bases, ¿sí? ¿Por qué en Estados Unidos, pues la mayoría de las casas están con madera, ¿sí? Tratada. ¿Por qué los chinos están usando mucho bambú en sus construcciones? Y bueno, las fábricas, no sé si se pueden hacer con madera tratada. Me imagino que es un poquito difícil. Y la contaminación, pues tenemos millones y millones de vehículos, ¿no? Entonces hay que enfocarnos a eso. Y en Bakú ahora se arregló con los países industrializados, que son los que más contaminan, que le den un apoyo a los países emergentes para hacer el cambio a las energías verdes, pues nada más y nada menos de 300,000 millones de dólares. O sea, ¿verdad? Que hablamos, pues, ¿dónde podríamos incidir con mayor efectividad? La construcción, evidentemente, pues ese es el tema, ¿no? Se puede modificar y las políticas públicas. Yo no creo que en México, por ejemplo, se van a construir 1 millón de viviendas, según la presidenta Sheinbaum, ¿verdad? Viviendas de interés social. Muy bien. ¿Esas viviendas realmente tienen este enfoque ecológico o no lo tienen? Después tenemos, como hemos visto últimamente, la contaminación de los mantos freáticos, todo lo que significa el mal manejo del recurso hídrico, etcétera, que también va en contra, ¿verdad?, de la sustentabilidad, digamos, de la especie humana en el planeta. Entonces, yo soy un poco pesimista de que la construcción pudiera lograr que la huella de carbono disminuyera sustancialmente. No digo que no va a disminuir y que si hay políticas públicas puede disminuir, pero yo calculo que tenemos otras huellas mucho más fuertes, mucho más señaladas y que ahí pues los recursos que siempre son escasos debemos de aplicarlos para ir borrando, se puede decir, esas huellas y que el equilibrio ecológico que hemos perdido, pues lo podamos volver a capturar en la humanidad entera.
Entonces, pues hay una serie de preguntas, ¿verdad? ¿Cómo han construido en Europa? ¿Cómo están construyendo? El ejemplo de Suecia que nos dio es muy interesante. Y obviamente los materiales naturales, los que tenemos a la mano, pues no hay que desperdiciarlos ni despreciarlos, ¿sí? Ahora, yo no sé si en las carreras de ingeniería civil, todo lo que tiene que ver con construcción, incluso de carreteras, de puentes como el que vimos ahí en Cáceres, en España y demás, pues los estudiantes se les esté dando este manejo de materiales y de tecnología, porque pues no es lo mismo construir con acero, como se está diciendo, y con cemento, a construir con otros materiales. Entonces yo creo que hay que difundir más este asunto y depende mucho de cómo se enfoque el asunto de la construcción. Y ya para terminar, en la Ciudad de México, que tanto se ha dicho de la construcción y que tanto ha afectado a muchos lugares porque, pues evidentemente, construyen con permisos hasta falsos, donde no hay suficiente espacio para jardines, no hay agua y, en fin, todo lo que sabemos, ¿verdad? De lo que se llama, pues, casi la estafa inmobiliaria, del que se ha culpado incluso a varios políticos, pues también, ¿qué podemos decir? ¿Qué tipo de controles hay? ¿Qué tipo de políticas hay y de normas que en este aspecto no se deben de romper? O sea, no se deben de alterar precisamente para mejorar la posibilidad de que la huella ecológica, pues que la huella de carbón, que sea disminuible en la mayor cantidad posible, porque evidentemente las ciudades crecen, pero yo no sé que haya realmente un enfoque como el que da la doctora, que claro es producto del estudio y de haber visitado muchos países, ciudades y de haber enfocado mucho en el tema de la construcción, que es muy interesante, muy importante. Y bueno, ya no quiero alargarme y la felicitamos por lo que nos ha dado a conocer y por sus conocimientos que tiene. Felicidades, doña Sonia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Pues de la vivienda que se está generando a través de la Presidencia de la República, nosotros precisamente a través del Instituto de Ecología nos estamos poniendo las pilas para promover a través de CONACYT, se va a presentar una vivienda que sea sostenible, ¿no? Con este tipo de materiales para reducir huella ecológica. Y en caso de la Ciudad de México es sumamente importante porque reducimos los daños por riesgo sísmico. Entonces es indispensable que, pues, de este lado de la ciencia, nosotros generemos proyectos, ¿no? Pero también del lado de los políticos tengan la disponibilidad a escuchar y a aplicar, ¿no? O sea, que ya no sea de dedazo esta cuestión, o si sí de dedazo ciertas cosas, pero decir esto que tiene gran incidencia en lo que está pasando, bueno, pues hay que cambiarlo, ¿no? Hay que cambiar políticas, pero pues eso es, vuelvo a repetir, es apoyo transdisciplinario y multidisciplinario, ¿no? O sea, hay que trabajar en conjunto y pues esperaríamos ser escuchados con menor corrupción, ¿no? Porque es uno de los grandes problemas que tenemos, que se habla mucho de esta palabra, pero realmente pues no se ha aplicado mucho, ¿no? En las acciones que nosotros podemos ver. Las universidades, pues realmente estamos en pañales en arquitecturas, en ingeniería sobre estos temas. Y muchas veces no nos dan la apertura a personas capacitadas a llegar a los estudiantes, ¿no? Estamos trabajando en eso y bueno, yo cada que me invitan a dar una conferencia, una plática en una universidad a alumnos, con todo gusto voy, ya sea en línea, presencial, para quienes gusten también. Y pues es dar esto. Yo estudié arquitectura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en la vida me hablaron de esto, ¿no? A mí me interesó el tema y yo fui tomando diplomados, cursos, etcétera, y haciéndolo práctica. Pero a mí en la facultad no me tocó, ¿no? Ya estoy abuelita y tiene años que me titulé, pero para los nuevos es un tema indispensable. Y pues sí, México en las construcciones creo que debemos aplicarnos, ¿no? En todo lo que estamos generando. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Sonia Morán. Precisamente hoy se develó el busto y se realizó un homenaje al arquitecto Marco Aurelio, al ingeniero Marco Aurelio Barocio, quien fundó la Facultad de Arquitectura y aquí en la ciudad de Puebla tuvo
una función relevante para entubar el río de San Francisco, además de otras obras. Suplico, por favor, sus comentarios o su pregunta concreta para ir encaminándonos hacia el final. Le corresponde el uso de la voz a Óscar Aguirre. Adelante, Óscar, por favor. Muchas gracias y buenas noches. Pues me fue desbaratando más que la pregunta, la propuesta, la misma Sonia. Yo fui director de desarrollo urbano hace 20 años en el estado. Y llegué como un verdadero neófito, soy ingeniero civil. Por cierto, el ingeniero Barocio fue mi maestro en estructuras. Llegué, supongo que para los que me contrataron para tapar un hueco, pero fue magnífico, me fascinó porque estaba yo rodeado de gente culta, preparada y preparada en términos de que era gente que lee y los ingenieros, pues por lo mismo que nos gusta lo técnico, no leemos mucho, pero me di cuenta de algunas cosas que te voy a comentar y que tú misma ya los estás diciendo, pero yo te quiero bajar a otro nivel en términos de dónde incidir por los años. Primero, que todo lo que es desarrollo urbano, yo siempre le he dicho la jaula de las locas, y creo que acaba de pasar algo aquí que pues yo no vi, porque estuve en un tema ahorita de mi nieta que hizo hizo su maestría y tuve que estar en el tema, pero parece que hay algo que sucedió, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes manejan el desarrollo urbano son muy complicados y hay demasiada corrupción, como tú dices, Sonia, sobre todo los de la industria de la vivienda. Entonces es un tema de nunca acabar y siempre son parches. Y pues mira que me tocó después trabajar, porque sí soy bueno para gerenciar las cosas, con el doctor Iracheta. Hice 2 trabajos muy interesantes, incluso con Paco Vélez Pliego, los tres hicimos, yo siendo el neófito, pero pues como manejé bien el tema del Arvio, no yo, sino mi gente, y el Argis en esos tiempos, hace 20 años, pues no muchos lo manejaban. Entonces tuve esas muy buenas oportunidades, pero por lo mismo de que yo no conocía bien esto, me doy cuenta de cosas muy importantes y a lo que yo voy a recomendar es, no te hicieron mucho caso en las escuelas y en las universidades, pero yo creo que esto, no sé de qué manera específica, meterlo desde los chamacos, o sea, desde abajo, desde la primaria, y no hablar solo de ecología, sino de entorno. Claro. Y creo que este gobierno federal trae muy buenas intenciones, ha eliminado mucha de la corrupción, hay más dinero para cosas que no había, y creo que es un buen momento para eso. Pero yo te recomiendo que si tienes oportunidad y te invitan a alguna primaria o alguna secundaria y tengas oportunidad de preparar gente para que vayan a esos lugares, eso es lo que yo te recomendaría, porque está tan podrido que desde abajo hay que pegar. Muchas gracias y felicidades, Sonia. Gracias por tu comentario. Pues sí, en eso estamos trabajando. De hecho, ayer y antes nos fuimos a dar talleres a una telesecundaria en la comunidad en la que yo estoy trabajando, que es la zona de La Mancha, para reconocer riesgos hidrometeorológicos y factores ecosistémicos de los manglares, porque allá tenemos manglares y como por alguien mencionó de los manglares de Cancún, ya son zonas Ramsar, antes no existían, ¿no? A la convención Ramsar que se hizo, que es como los monumentos y sitios históricos. Tienen una clasificación en donde nadie puede tocarlos,
o para tocarlos tienes muchas restricciones, ¿no? Y esto favorece el cuidado y restauración de los ecosistemas. Entonces, sí, estamos trabajando con escuelas. Yo soy muy a favor de, por ejemplo, planes de emergencia y todo esto que hemos hecho para actuaciones de protección civil ante riesgos por fenómenos naturales. Los hemos ido a dar a escuelas y sí trabajo con ellas, porque yo soy mucho de aplicar lo que decían los franciscanos, los que conocemos un poquito de la historia colonial tanto en Puebla, cuando llegaron, pues llegan varias órdenes, ¿no? Y unos mataban, otros imponían, pero los franciscanos dijeron, yo le pego a la educación. Hay que educar a los niños para poder cambiar mentalidades futuras. Y la verdad, en eso estamos. Hay que dar un sistema diferente a los chavos. Nada más que ahorita sí la tenemos difícil con tanta tecnología, ¿no? Y pues el acceso, la forma en la que ellos ven las cosas también es complicado, pero trabajamos en ello. Muchísimas gracias. Buenas noches. La siguiente. Gracias. Continúa, Raúl Carvajal, por favor, le suplico su intervención. ¿Sí me escuchan? Bueno. Adelante, adelante, le escuchamos. Bien. Los felicito a todos porque es difusión del conocimiento contemporáneo ambiental. Tomemos en cuenta que la ciencia que nosotros manejamos es muy antigua y data de 2 siglos y medio, la biología, la química, y la ecología es una ciencia que nació prácticamente en 1869. Decía Sonia, es que antes no contaminábamos tanto. Yo creo que en parte y en parte no estábamos tan conscientes de que esto iba a ir aumentando poco a poco. Hay una gran pugna, bueno, creo que todavía hay una gran pugna entre las políticas y los pensamientos científicos de lo que podría ser el verdadero efecto calentamiento global a expensas del dióxido de carbono o a expensas de la actividad solar. Independientemente de que tengan razón o no, es un hecho que se debe cuidar al ambiente, tenga razón quien tenga. Si tienen razón quienes adjudican al CO2, pues qué bueno que lo están haciendo. Y de no tenerlo, pues qué bueno que se están adelantando a los efectos que vengan posteriormente. Qué bueno que se haga esta difusión. Una observación, generalmente cuando se habla de estos temas, se hace una diferenciación entre el proceso de invernadero, lo que es un cambio climático y lo que es el calentamiento global, para que las personas que no lo conocen el fenómeno hagan esa diferenciación. Pero adelante, enhorabuena, hacer mucha difusión, porque independientemente del calentamiento, debemos tener una cultura de limpieza, una cultura ecológica, una cultura de respeto hacia los demás y hacia nuestra tierra. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias por su comentario y muy certero. Sí, una disculpa, no les puse, sí lo pensé en poner los conceptos, pero la verdad es algo que hemos, escuchado hasta el cansancio y sé que para algunos no está claro y sí, muchas gracias por su sugerencia. Sí, porque aunque uno lo da por hecho, hay muchos que dicen, no, si cada quien tiene su idea sobre esos conceptos, ¿no? Gracias. Gracias, profesor Raúl. Nos encaminamos hacia la finalización de las participaciones. Por favor, ahora José Luis Regino. Le escuchamos, José Luis. Por favor. Ya, a ver, ¿ya se escucha? Adelante, adelante. Sí, buenas noches a todos. Felicidades a la ponente. Magnífica su presentación. Y me da gusto que tenga esa receptividad entre todos nosotros. Yo me voy a referir en esta ocasión a un tema un poco teórico, en el punto de vista en el que se está estudiando la ciudad y su relación con el uso de los recursos naturales y materiales que llegan a ella. Es el punto de vista que aquí en México ha sostenido Víctor Manuel Toledo acerca de el metabolismo urbano y el metabolismo social. Sí, es decir, el metabolismo urbano se refiere a todos los elementos que entran a la ciudad, digamos, todos los recursos que se requieren, agua, energía, en todos sus niveles, en todos sus tipos,
materiales. Yo digo que son los 5 elementos de la naturaleza, o los 4 elementos de la naturaleza: tierra, aire, fuego ¿y cuál era el otro? Agua. Tierra, agua y agua, perdón, agua. Pero hay el quinto elemento, ¿no? Como en la película, que es la información. Y ahora, pues, el manejo de la información, cómo se da a todos los niveles. Y por otro lado, el metabolismo urbano, pues es todos los insumos que entran a la ciudad. Pero también no es cómo entran, sino también cómo salen. Cuánta agua entra y cuánta agua ocupamos y cuánta agua sale y en qué situación sale el agua. ¿Sí? Pero es el metabolismo social. ¿Sí? Nuestra sociedad está conformada, pues, de manera desigual. Y los recursos que entran no son distribuidos de manera equitativa entre todos los habitantes. Algunas colonias tienen agua y otras colonias no tienen agua. ¿Sí? Y se supone que tendríamos que tener todos, ¿no? Entonces, es una perspectiva que a mí me ha gustado mucho del maestro Toledo en cuanto al estudio teórico. Es una aproximación diferente, pero que tiene un punto de vista como si la ciudad fuera un organismo. Nosotros tenemos un metabolismo, que es cómo utilizamos nuestros alimentos, consumimos y de qué manera los procesamos, cuánto de ello utilizamos como energía para movernos, para pensar, para nuestras actividades, pero también parte de ello se nos queda a nosotros y nos transforma, ¿no? Nos cambia nuestra fisonomía porque engordamos o bajamos de peso, etcétera. Entonces, esa es parte del proceso metabólico de nuestro organismo. Y entonces la ciudad se ve también como un organismo, sí, que metaboliza esos elementos que ingresan a ella en su interior. Como seres humanos nosotros los consumimos, los manejamos, los cambiamos y los desechamos a la naturaleza. Entra aire limpio y sale aire contaminado, ¿sí? Entra agua limpia y sale agua contaminada. Y entonces es una forma de ecológico el abordar la ciudad de esa manera, el entorno urbano. Entonces, no sé si usted haya tratado de acercarse a ese tipo de pensamiento. Nada más. Hola, muchas gracias por su comentario. Sí, por supuesto. Yo también hemos abordado esa filosofía del pensamiento en la cuestión urbana y voy mucho a remontarnos, por ejemplo, en lo que usted decía, lo que entra y lo que sale, pero también depende, como en nuestro organismo, si tú empiezas a comer puras papitas, bueno, pues ¿qué va a salir, no? Triglicéridos altos, colesterol alto, empiezas a tener un grado de obesidad importante, etcétera. Es lo mismo en las ciudades. ¿Qué estamos utilizando? Por eso vuelvo al tema. Si nosotros tenemos elementos naturales, que vamos a sacar menos insumos que estamos generando contaminantes hacia nuestro ambiente. Entonces es parte de ese metabolismo, ¿no? ¿Qué vamos a meter? ¿Para qué vamos a sacar? Pero también ver en el metabolismo el proceso, porque si el proceso es, tengo agua limpia y voy a sacar agua contaminada, bueno, ¿en qué estoy mal? En el proceso, si separo mis aguas, siempre vamos a tener, nunca vamos a tener cero huella ecológica, pero debemos de buscar mitigar eso a grados aceptables. Hay grados aceptables, entonces, bueno, sí se genera contaminación del agua, por supuesto, pero si yo divido las aguas en una ciudad, empiezo a ver plantas de tratamiento dentro de las ciudades, y digo ciudades, por ejemplo, Puebla ya sería colonias, y hay colonias tan grandes, bueno, ir dividiendo las colonias, no poner cada colonia su planta de tratamiento. Yo nunca he visto algo así en Puebla, ¿no? O sea, lo llegan a tener las zonas, los poblados más pequeños. Entonces es algo indispensable poder hacerlo, ¿no? En la arquitectura nueva, si bien ya la antigua o la generada no se puede, buscar sistemas para generar un metabolismo sano, ¿no? Es como te dice el doctor, te hace un análisis, te saca estudios de sangre y te dice, bueno, ¿qué estás alto de esto, de esto? Bueno, bájale a esto. Es lo mismo en la ciudad. Hay que ver los niveles de generación de contaminantes y verá que bajamos. Aunque muy cierto, y lo ha dicho varias gente, la industria de la construcción, si tiene incidencia, si tiene influencia,
Si nosotros juntamos todos esos porcentajes, más o menos un 30%, se los puse en una de las diapositivas, cuánto está teniendo incidencia en la generación de contaminantes, lo más alto es la industria. Lo más alto es la industria. Entonces, ahí, ¿qué nos toca? Bueno, a los que sí tienen empresa, ver, bajar contaminantes, y lo otro, pues, es políticas públicas, ¿no? Que obliguen a energías limpias a mitigar esos factores de contaminación en las industrias. Y bueno, pues ya vamos como al cierre, porque si no también estamos ocupando más del tiempo de las personas en esto. Creo, por ahí había un chico que quería participar. Claro, claro, ya nos vamos encaminando al final sin abusar del tiempo. Adelante, Eduardo Ruiz Ortiz, con tu pregunta o comentario. ¿Me escuchan? Ahora sí. Adelante. Ya estaba hablando y no activé el micrófono. Bueno, pues felicidades, doctora, por la ponencia. Sin duda, pues es otra perspectiva de ver la realidad y más que nada de las construcciones. El plantear una nueva manera de la construcción, pues es interesante. Más que nada en obras grandes como los puentes, como ejemplos que nos puso en sus diapositivas. Bien, me ganó la pregunta que planteó el ingeniero Ricardo Villescalera, de que el nuevo gobierno federal plantea construir 1 millón de viviendas y sabemos que eso implica también un impacto. Sabemos que la parte del rubro de la construcción eh, pues implica un enorme pues contaminación de esa manera. Entonces, sí sería interesante pues plantearle a esta presidenta que si se dice ecologista, porque ella se jacta de eso, hay que decirlo, es doctora en ciencias y súper ecologista, entonces plantearle esta manera, vas a construir 1 millón de viviendas, sabes el impacto que va a tener en el medio ambiente, podrías escucharnos, más que nada usted que es experta, que hay otras alternativas, que sí podemos construir ese 1 millón de viviendas para los jóvenes que lo está planteando ella de esa manera, pero también viendo que este va a ser el nivel de impacto. Y pues interesante eso. Y otra parte, más que nada aportación o inquietud es sobre cuando habló de la parte ecológica, que nosotros como humanidad hemos contaminado a nuestro planeta y pues más que nada aportar desde la base más pequeña y ejemplos muy sencillos es también cambiar la mentalidad. ¿A qué quiero llegar? Siempre cuando uno pasa el famoso camión recolector de los residuos que nosotros producimos, tenemos en esa cultura parroquial de decir que ahí viene el carro de la basura, cuando es al revés. Nosotros somos los de la basura, cuando ellos son el carro de la limpieza. Entonces, también eso poco a poco se va cambiando y quitarnos esa idea. Son ejemplos podrían ser absurdos, pero también tienen una importancia porque nos han enseñado de esa manera desde pequeños. Entonces, pues sí, hay que cambiar de mentalidad, hay que fortalecer estas políticas públicas en materia ecológica y pues también ver si se ha cumplido en cabalidad la Agenda 2030 sobre en el rubro de bajar los índices de contaminación. Y pues es cuanto, doctora. Muchísimas gracias y saludos a Opción Ciudadana, a los integrantes. Saludos, Ernesto. Pues muchas gracias por tus aportaciones. Lo de la vivienda, sí, se los comenté, estamos nosotros como ciencia, pues comprometidos a generar investigación, generar resultados y presentarlos. La política está
obligada y comprometida a escuchar y a aplicar. Ya dependerá de eso, ¿no? Pero al menos ahorita vamos bien. En CONACYT se va, porque tiene que ser así, instituto presenta CONACYT como organismo más grande presenta autoridades que son gubernamentales para tomar decisiones. Y esperaría, y también exigir nosotros como ciudadanos, ¿no? Porque no hay que esperar que la respuesta venga de arriba. Recordemos que somos muchos y así como para los que vieron la película de Ants, de las hormiguitas, pues una no hace nada, pero millones creo que podemos hacer mucho. Entonces, exigir nosotros también tener unidades habitacionales que sean acordes con el medio ambiente. Cumplir Agenda 2030, creo que estamos en pañales, nos faltan muchas políticas, si bien las tenemos, ya hay texto, aplicarlas, ¿no? Aplicarlas y no hacernos parte de esa cadena de corrupción, porque te digo, desde que tú compras una botella y no separas tu basura, pues desde ahí estás mal. Y luego dices, bueno, ¿yo para qué la separo si el vecino no la separa y el camión se la lleva junta? No te fijes en el otro, empieza tú, ¿no? O sea, porque tú juntas al otro y ya nos vamos haciendo millones, ¿no? Y esa huella ecológica de millones sí tendría incidencia sobre reducir nuestros niveles de contaminación y ojalá lleguemos realmente a tener unidades habitacionales que reduzcan los daños por riesgo sísmico y fenómenos naturales y más acordes con el medio ambiente, que tengamos plantas de tratamiento, separación de aguas en unidades habitacionales. Imagínate una unidad habitacional, no sé, de 1000 viviendas que ya aplique ese tipo de cosas, pues iríamos mucho de gane, ¿no? Es dar una solución de manera sustentable y acorde con las políticas actuales y los conocimientos que ya se está generando sobre ecología. Pues muchísimas gracias. Te dejo a ti la palabra, Ernesto, para que puedas hacer el cierre. Gracias, doctora Morán. Solamente una pregunta de un servidor. ¿Cuál sería el mejor material para rescatar, restaurar zonas arqueológicas en nuestro país? El mejor material es utilizar los materiales de los que ellos están hechos. Por ejemplo, si es piedra, restituye piedra. Si la piedra está pegada con cal, pégala con cal. O sea, no intentes poner materiales contemporáneos sobre elementos tradicionales de construcción. No son compatibles. Ahora, si lo vas a hacer compatible o vas a hacer una integración como lo veíamos, bueno, pues hay que ver que hay que separarlos. Por ejemplo, Cacascla, le pusieron unos techos porque ya las pinturas, que son murales muy antiguas, prehispánicas, estaban borrando. Y esas son pinturas a la cal, pinturas que se hacían, por ejemplo, con la cochinilla, con materiales naturales, ¿no? Que realmente después les podemos dar una conferencia de eso, que son muy duraderas. Bueno, el caso es que estaban ya en la intemperie y se estaban deslavando y le pusieron un techo. Bueno, ese techo sí tiene que ser una estructura metálica con domos, con cristal, etcétera. Sí se puede poner, pero hay que hacer una separación, porque si no, un elemento daña al otro. Y tenemos que hacer una arquitectura de integración. Sí es posible, pero no netamente, o sea, si tú vas a restituir una piedra que se cayó, ponle piedra. A mí me tocó en los sismos de Morelos, el último sismo tan fuerte que tuvimos de la ciudad de Morelos que afectó Puebla, gente lanzando muros de adobe para tirarlos y recibir, les daban creo que 25,000 pesos por las casas dañadas. Yo le decía a la gente, ¿qué va a hacer con eso? Ni siquiera le va a servir para la lámina, ¿no? Le digo, no tire su muro de adobe, esa misma tierra que se está desintegrando, le echa agua, le pone los piecitos, la vierte y la puede volver a poner, o la pone en gaveras y hace sus adobes. Es lo bueno de los elementos naturales, tienen un ciclo que lo podemos reutilizar, lo que les puse en la madera. Si tú ya no quieres una construcción de madera, eso sí se puede reciclar, porque la madera se muele y se hacen otro tipo de productos. El concreto, el acero, no se puede. Gracias, doctora Sonia Morán, por su tiempo, sus datos brindados y compartidos con nosotros. Agradecemos su tiempo, doctora Sonia Morán. Saludos hasta Veracruz y estamos en contacto. Saludos, Eduardo. Gracias a todos por su tiempo y que tengan buena tarde, buena noche y gracias por sus comentarios para enriquecer y ejercitar la reflexión y el pensamiento crítico. Gracias a todos y felices fiestas. Igualmente. Buena noche. Buenas noches. Felicidades, doctora. Igualmente.